¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente encontrarnos para poder estudiar la palabra de Dios como cada día. Y como cada día lo hacemos, vamos a encontrarnos con Él primero para poder entender un poco más lo que Él nos quiere enseñar a través del estudio de hoy. Los invito a que oremos. Querido Dios y amoroso Padre que estás en el cielo, entregamos en tus manos nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que sean tus palabras las que a través de tu Santo Espíritu lleguen a nuestro corazón y mente y podamos entender la lección que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Lo hacemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, desde hace algunos días venimos estudiando, viendo a un personaje muy destacado en la palabra de Dios. Este personaje es nada más ni nada menos que Moisés, el siervo de Dios, un profeta, alguien que se encargó de dirigir al pueblo, un pueblo muy especial, diríamos que del todo especial para dirigirlo. También hemos visto, así muy por arriba, un lugar que tal vez no le hemos dado o la importancia o no lo hemos profundizado en el estudio, porque precisamente hoy sí vamos a hablar de ese lugar. Habíamos mencionado en algún momento, el lugar se llama Cades Barnea. Ese lugar tiene un sentido muy especial. Allí se produce una historia del todo especial, y en este contexto, en el libro de Deuteronomio, vale la pena que analicemos la historia de Cades Barnea. Si nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 14, vamos a encontrar allí una historia que por sus características tiene varias acepciones o varios distintivos, podríamos decir. Primero, en aquel lugar Dios le indica a Moisés, porque estaban muy cerca del lugar prometido para el pueblo, que mandara espías. Y aquellos espías estaban preparados. Hoy cuando hablamos de espías o de espionaje, estamos muy acostumbrados porque el mundo, a través de todo lo que nos rodea, en cierta forma hace un espionaje permanente. Incluso nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos en las redes sociales, estamos siendo de cierta manera espiados, porque todo el mundo ve lo que hacemos, lo que decimos, y pruébenlo ustedes, seguramente lo saben. Cada vez que buscamos algo en internet de determinada marca o determinado producto, determinadas tecnología, etc., seguramente nuestras redes sociales se van a llenar de promociones de esos que estamos buscando. Es decir, que a través de lo que nosotros buscamos en internet, se nos va a venir una catarata de ofrecimientos porque estamos siendo espiados. En este caso, el pueblo de Dios no era que tenía la costumbre de espiar. Dios le indica a Moisés que debían ir a ver, a reconocer aquella tierra para poder tomarla. ¿Qué es lo que sucede en aquel lugar? Salen 12 hombres a reconocer la tierra prometida.
Y cuando aquellos espías vuelven con un informe, vuelven con las noticias de aquel lugar. De hecho que para ser espía y poder ver cada rincón de aquel lugar, seguramente eran personas que tenían que estar muy bien preparadas, porque era camuflarse entre la gente del otro pueblo para poder determinar o ver cuál era la postura de aquel pueblo, cómo eran, cómo actuaban, cuáles eran sus horarios, cuáles eran sus costumbres. Así que había que estar preparados para eso. Cuando vuelven aquellos hombres, el informe de varios de ellos no era el más importante o el más destacado en todo esto. Por eso es muy bueno que tengamos presente que eran humanos y que tenían una visión humana de todo esto. Pero dos de aquellos hombres fueron distintos. Aquellos dos hombres tuvieron una visión diferente. ¿Todos recorrieron el pueblo o la ciudad? Sí, todos. De distintos ángulos, de distintas maneras, pero todos recorrieron aquel lugar. El informe era diferente. 10 de aquellos hombres dijeron que era inexpugnable, era imposible entrar a tomar aquella ciudad, porque dice que era una ciudad de gigantes. Y todo el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios. ¿Para qué habían sido llevados ahí para morir? Y en verdad creo que Dios se sintió, de alguna manera podríamos decirlo, presionado, se sintió confundido, porque le estaba dando la posibilidad de tomar aquella ciudad en ese momento, y ellos estaban rechazando por el miedo, por el temor, porque el informe de aquellos 10 hombres era de que era una ciudad de gigantes, que parecía que la tierra te devoraba. Sin embargo, 2 de aquellos hombres habían traído el fruto que producía aquella tierra. Habían visto que aquellos gigantes tenían lo que hoy decimos un talón de Aquiles, una debilidad, que eran posible derrotar. Y de alguna manera Dios iba a proveer lo necesario para poder ingresar en aquella ciudad. La respuesta del pueblo fue rotunda ante 10 contra 2, y el pueblo se rebeló contra Dios. 40 días fueron los que aquellos hombres anduvieron y que pudieron espiar. Y Dios castigó a aquellos hombres, a aquel pueblo, con 40 años. Eso lo vimos ayer. 40 años dando vueltas para poder tomar la ciudad. Queridos amigos, cuando Dios hace las cosas, las hace de la mejor manera. Y cuando Dios ofrece un plan, una salvación, la ofrece completa, no ofrece a medias. Todo depende de nuestra reacción a ese ofrecimiento. Y aquel pueblo
decidió murmurar, enojarse contra Dios. Y Dios dice, bueno, los voy a destruir por completo a todos. Y allí el amor incondicional de aquel líder salta a la vista y lo confronta a Dios de una manera increíble, porque humanamente no siempre tenemos la tendencia a reaccionar de esa manera. Y le dice a Dios cómo iba a ser para destruir a todo aquel pueblo que había sacado desde Egipto, que lo había traído hasta ahí, y que pensara en lo que sucedería con aquellos que estaban a su alrededor, pueblos que estaban observando a Israel dando vueltas por el desierto. Que se imaginara lo que iban a pensar los egipcios cuando se enteraran de que primero los sacó de aquella tierra de esclavitud para matarlos en el desierto, que no iba a ser visto como un Dios justo, como un Dios amoroso, porque si los mataba allí, aquellos pueblos nunca iban a creer en Él como ese Dios de amor que Él planteaba. Así que, evidentemente, el amor de Moisés por su pueblo, como líder, como cabeza de aquel grupo, lo podemos encontrar ahí en Números 14 y vamos a ver esa reacción que no es humana, es una reacción del amor que el mismo Dios siente por su pueblo. También era una prueba para Moisés a ver cómo reaccionaba ante esta situación. Era una prueba para el pueblo para ver cómo reaccionaba ante esta situación. El pueblo no reaccionó, pero sí Moisés, como ese intercesor ante Dios por su pueblo. Y podríamos seguir enumerando hechos y realmente tenemos que aprender a pensar que nosotros estamos enfrentando hoy a todo un ejército que nos está rodeando, que nos está espiando. Y me viene a la cabeza en este momento lo que dice el apóstol Pablo. Dice, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Es decir, todo el mundo nos está espiando, todo el mundo nos está mirando. Lo bueno o lo malo que hacemos, todos lo ven, todos lo saben, todos lo conocen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para reflejar el amor de Dios por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos? ¿Cómo nos verá el mundo a nuestro alrededor cuando las cosas que hacemos no son tan buenas? ¿Qué pensarán de Dios? ¿Que el Dios que tenemos es un Dios que actúa igual que nosotros? Te invito a que reflexionemos en lo que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir multiforme? ¿Qué conocemos nosotros como algo multiforme? ¿Sabés de algo? Bien, por ejemplo, el agua es un elemento multiforme.
se adapta, se ubica en lo que lo pongamos. Dios se adapta, se ubica a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, haciéndonos entender a través de la sabiduría, a través del conocimiento, de su grande amor, de su benevolencia, de su paciencia, de su deseo de estar junto a nosotros. Él se adapta a cada persona, dándole esa herramienta tan importante que es la sabiduría para entender su palabra. Pero no es que solamente la entendamos nosotros, sino que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades. ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia, la eclesía, como se decía originalmente, somos vos y yo. No es el edificio, el templo, ese es un lugar físico al que le llamamos iglesia. La verdadera iglesia somos vos y yo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor nos está invitando a que nos apoderemos de esa sabiduría, ese conocimiento que Él nos está dando, nos está brindando, para que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que no murmuremos, que no critiquemos, que no nos vayamos con las masas. A veces creemos que porque todo el mundo lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Porque todo el mundo cree, nosotros también debemos creer. Porque todo el mundo va, nosotros también debemos ir. Y nos olvidamos que nosotros somos diferentes, somos distintos, somos hijos de Dios. Y vamos, hacemos, decimos lo que Él nos ha inspirado a través de su palabra, lo que Él nos ha enseñado a través de su sabiduría. ¿Cómo podemos lograrlo? Lo podemos lograr manteniendo una comunicación diaria, directa, permanente con Él. Queridos amigos, que el Señor permita que nuestro corazón no sea duro como el de aquellos israelitas que tuvieron que perecer en el desierto, en una forma escalonada, silenciosa, pero debieron quedarse y no pudieron entrar a reconocer la tierra prometida. El Señor nos está dando vislumbres de esa tierra hermosa que, aunque no ha subido a nuestra imaginación, a nuestra mente, a nuestro conocimiento, la belleza, seguramente la tiene porque así lo ha manifestado. Que el Señor abra nuestra mente, nuestro espíritu, para ser receptivos a ese mensaje que tiene para nosotros y que podamos de todo corazón compartirlo con aquellos que nos rodean. Que vean a un Dios de amor, a un Dios lleno de gloria, donde todos deseen manifestarle su gratitud por lo que ha hecho en cada uno. Que el Señor los bendiga, nos acompañe y nos encontramos Dios mediante en el próximo estudio. Será hasta pronto.